pastor, con mucho gozo, con mucha alegría. Felices de tenerlo acá, pastor. Bienvenidos los que están en línea mirando van a mirar esta predicación, esta enseñanza que Dios nos va a dar hoy a todos. Entonces, Señor, te presento, Señor, esta palabra que tú me diste para el pueblo hoy, para mí primeramente, Señor. Que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre amado, Señor, y que no seamos solo oidores, sino hacedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. El tema del ayuno de hoy es reconocer nuestros errores. Amén. Eso es una cosa importantísima para llevar una vida cristiana recta, correcta y santa. Amén. Para eso vamos a ir al Salmo 19. Salmo 19, verso 12. Salmo 19, verso 12. Amén. Dice la palabra preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Pueden sentarse. Padre maravilloso, Señor, tú sabes, Señor, tantos errores que cometemos a diario, Señor, como cristianos, como servidores, Padre Santo, Señor. Tú me has dado esta palabra, Rey de la Gloria, para hacernos caer en cuenta y que los corrijamos. El Señor nos corrige a través de su palabra, a través de los pastores, nos corrige a través de un hermano en Cristo, y a veces somos rebeldes y no atendemos. Entonces vamos a tener en cuenta esta palabra de examinarnos qué errores cometemos a diario y corregirlos. O sea, debemos corregir los errores que Dios nos muestra a través de su Santo Espíritu que cometemos y que tenemos que no volver a reincidir. Lo importante no es equivocarse, porque todos nos equivocamos, pero es corregir y no volver a caer en el mismo error. Y ahí está la clave: pedir la ayuda del Espíritu Santo que nos redarguya cuando vamos a volver a caer en ese mismo error. Que el Espíritu Santo no nos deje caer en ese error. Puede que cometa otros errores y se arrepentirá y se cuidará de no volver a caer en lo mismo, pero es no volver a caer en lo mismo, porque entonces estamos en un círculo vicioso de que hacemos lo mismo, pedimos perdón, nos arrepentimos en el momento y volvemos y caemos en lo mismo. Entonces, aquí la pregunta es clave: ¿quién podrá entender sus propios errores? A veces la soberbia no nos deja ver hacia nosotros mismos, sino procuramos casi siempre ver los errores en los demás. ¿Quién se equivocó? ¿Quién falló? ¿Quién cayó? ¿Quién volvió atrás? Y entonces nos deshacemos en palabras que no deben salir de nuestra boca. Si alguien hizo algo que no es debido, nos deshacemos en cosas y diga de una persona y otra. Y Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que nos amemos, que seamos misericordiosos con el que vuelve atrás, con el que peca, con el que cae. Así ya sea conocedor, así ya sea servidor, de pronto se dejó contaminar y cayó y volvió atrás. Lo que nos corresponde es no murmurar ni criticar, sino traerlo nuevamente con nuestras oraciones. Con nuestro testimonio, con nuestro buen ejemplo, volverlo a traer a los caminos del Señor. Y aquí veremos a los que se han apartado, sea por cualquier circunstancia, aquí los veremos nuevamente. Amén. Y con nuestro ejemplo, enseñarnos a que sí podemos, lo que nos hablaba el pastor ahora, a permanecer. Ahí está la clave: permanecer. Entonces, vamos a buscar acá una palabra que el Señor me dio en Lucas 1. Vamos a buscar en Lucas 1, respecto al tema que estamos hablando, en Lucas 1, capítulo 1. Verso 51. Yo les decía que la soberbia no nos deja ver qué hay dentro de nosotros, en qué nos equivocamos, en qué le estamos fallando al Señor, porque creemos que estamos muy bien con nosotros mismos y resulta que no estamos bien. Entonces dice
en Lucas 1:51. Evangelio de Lucas 1:51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. El Señor esparce a los soberbios. Entonces, estemos orando para que el Señor nos limpie de toda soberbia. La soberbia nos lleva a muchos errores, a pecar, a creernos más que los demás, y eso no es así. Entonces, que el Señor en su misericordia nos haga ver hacia nosotros mismos ese examen concienzudo que nos hacemos a diario. Si hay soberbia, cometemos muchos pecados, y la soberbia va de la mano con el orgullo y con la altivez. Entonces, limpiamos nuestro corazón de soberbia, de altivez y de orgullo, porque a Dios no le agradece que al altivo lo mira de lejos. Y no queremos que el Señor nos mire de lejos, al contrario, que el Señor nos mire con ojos de amor y de misericordia, para que nuestras oraciones y nuestro clamor que hacemos a diario sea escuchado. Pero si hay altivez, orgullo y soberbia en nuestro corazón, entonces no hay nada que hacer. Yo busqué acá unos ejemplos en la Biblia de la soberbia. Vamos a ir a Daniel 5, libro de Daniel, profeta mayor, Daniel, está antes de los profetas menores, el último de los profetas mayores, Daniel 5. Daniel 5, vamos a ver el verso 18. Ya no tiene paso. Daniel 5, 18. Ya. Entonces vamos a leer desde el verso 18 y aquí vamos a ver un ejemplo de soberbia, de altivez, de todo. Dice la palabra preciosa: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Sí ve? Un ejemplo de soberbia extrema y de orgullo y de altivez extrema. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Eso lo hizo con Nabucodonosor. No sabemos el Señor qué puede hacer con la persona soberbia. Si ya somos conocedores, ya somos servidores, con mayor razón, que muchas cosas puede hacer el Señor para barrer de nosotros la soberbia. Porque cuando se viene la soberbia, la altivez y el orgullo, el corazón se endurece. Y así leamos la palabra, así oremos, el corazón si está duro, para traernos nuevamente a los caminos del Señor, y a que seamos obedientes, mansos y humildes. El Señor puede hacer lo mismo, puede hacer cualquier cosa. Entonces, este es un ejemplo de soberbia extrema y de altivez extrema. Entonces, que no sea así con nosotros. Que no sea así con nosotros, y de verdad renunciemos a la soberbia y a la altivez. Vamos a ir esta es una lista de errores que yo tomé de la Biblia. Ese es uno de los errores, dejarse llevar de la soberbia y de la altivez. Porque vean lo que dice en Romanos 12:3. Vamos a ir a Romanos 12:3. De Romanos 12:3. Y por eso le pasó eso a Nabucodonosor. Dice Romanos 12:3. Romanos 12:3. Amén. Amén, pastor. Dice la palabra preciosa: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, cuando nosotros tenemos un
concepto demasiado alto de nosotros mismos y nos ensoberbecemos, nos creemos mejor que todo el mundo. Sucede lo que le pasó a Nabucodonosor, él se creía por encima, mucho más que Dios. Entonces, que no sea así con nosotros, y si tenemos eso en nuestra manera de ser, en nuestro corazón, pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes, a ser mansos, ¿sí? A humillarnos delante del Señor y a renunciar a esa soberbia y a esa altivez y a tener ese alto, demasiado alto concepto de nosotros mismos. Esa es una gran enseñanza que Dios nos da hoy, porque eso sucede con frecuencia. Entonces, por eso hay tantas diferencias entre las personas, porque se mira con desprecio a las personas que creemos que son inferiores a nosotros en las diferentes áreas de la vida. Y nadie es más que nadie, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, fuera la soberbia, fuera la altivez, fuera el orgullo, fuera el enaltecimiento, porque eso no nos deja crecer. Nosotros lo que queremos es crecer espiritualmente, ¿sí? Servir a Dios con amor, pero si hay enaltecimiento, no pasa nada. Bueno, ese es uno de los errores, ¿no? De que tenemos ese enaltecimiento, esa soberbia, ese orgullo. Eso es uno de los errores que cometemos y que debemos de reconocer si lo tenemos. Eso sí es cada uno allá con el Señor en su interior, cada uno es esa evaluación diaria que nos hacemos a conciencia. ¿Qué hay en nosotros que debemos corregir? Y dejarnos corregir, porque si somos soberbios y altivos y nos van a corregir, entonces no nos gusta y entonces nos vamos. O nos apartamos de los caminos del Señor porque nos llamaron la atención, porque nos hicieron caer en cuenta de esa soberbia, de esa altivez. Eso produce dureza en el corazón. Hay errores que también, que por desobediencia. ¿Qué le pasó a Eva? Entonces, ¿qué nos dice Génesis 3? Un error cometieron. Eva cometió un error terrible por desobediencia. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versos 4. Verso 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ese es un ejemplo, un error tremendo. Eso fue un acto de desobediencia tremendo que trajo muchas consecuencias para la humanidad. Y no solamente comió ella, sino que también hizo pecar al esposo. ¿Cuántas cosas por desobediencia hacemos? Y esa desobediencia nuestra hace que otros también pequen. Hacemos que otros también pequen. Entonces, doble carga, doble pecado para nosotros si llegamos a cometer ese error por desobediencia. El Señor ya les había dicho que no podían comer de ese árbol, pero se dejó seducir por la serpiente. ¿Cuántas personas se han dejado seducir, se han dejado contaminar su oído, se han dejado contaminar por los ojos, por las redes sociales, por tantas cosas que se ven hoy en día en las redes? Entonces ya les parece que ya seguir a Dios eso no va con ellos, que ya congregarse eso no es con ellos. Entonces la gente deja de congregarse y ya les parece que ya es religiosidad. Y miren lo que nos acaba de enseñar el pastor. Miren lo que nos acaba de decir. Entonces, tener cuidado en obedecer lo que se nos manda a través de la palabra, a través de nuestros pastores, a través de las autoridades, obedecer y cumplir. Obedecer y cumplir, porque con nuestra desobediencia nos traemos como un castillo de naipes a los que están atrás de nosotros observándonos. Y eso fue lo que pasó con Eva, que no solo fue que Eva ya dar, sino hasta nuestros días. Entonces ese es un pecado de desobediencia. Y aquí hay otro que es Dios mío. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel, busquemos. Ese es otro ejemplo de errores que se cometieron por desobediencia. Primera de Samuel.
Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10. Dice acá, dice el 6, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás, le decían a Saúl, ¿no? Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga. Pongámosle cuidado lo que dice acá, lo que lee el profeta Samuel a Saúl. Espera, después de que mire lo que dice, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y dice que tendrían que esperarse 7 días. 7 días para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y mire lo que dice más adelantico, ahí mismo en primera de Samuel, capítulo 13. Capítulo 13. Ahí está la clave de la enseñanza en este versículo. Y él esperó 7 días conforme al plazo. Primera de Samuel 13, 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. O sea que desobedeció. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en un mismo más. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces, esta a mí de verdad me tocó esta enseñanza, porque cuántas cosas Dios nos promete y tenemos que esperar cierto tiempo, y entonces como pasó 1 mes, 2 meses, 1 año y no se nos dieron las cosas, hacemos lo que nuestra carne, lo que nuestra mente nos dice que hagamos, lo que nuestra voluntad carnal nos dice que hagamos, y perdemos mucha bendición. Y eso yo creo que nos ha pasado a muchos, porque no esperamos en el tiempo del Señor. Cuando el Señor nos ordena algo, tenemos que esperar en el tiempo de Él. Eso es por no tener paciencia, por no confiar en Dios, por angustiarnos. Entonces, que no nos angustiemos, que tengamos paz en el Señor. Cuando el Señor nos ofrece algo, nos promete algo, Él lo cumple. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el Señor lo que dice, lo cumple. Si Él nos da una promesa, debemos esperar, porque por eso hay muchos fracasos en los negocios, en los matrimonios, porque da mucho afán porque las cosas no se dan y el tiempo pasa y empieza nuestra fe a declinar. Entonces, si el Señor nos ofreció, Él nos cumple. Entonces, es saber esperar. Otro error acá, mentir. Otro de los errores es mentir. Acá hay en Hechos capítulo 5, hay un ejemplo de mentira muy grande. Hechos capítulo 5 todos estos errores son ejemplos como para que nosotros nos basemos ahí, sí, y no cometer errores tan graves como esos, y tener mucho cuidado, que fácilmente uno por las angustias y
por dejarse creer de personas, dejarse engañar de doctrinas erróneas, dejarse engañar de otras personas que no están firmes con el Señor, podemos caer en estos errores, esta lista de errores. Entonces aquí, mentir, miren lo que dice acá en el capítulo 5 de Hechos, verso 1, capítulo 5, verso 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Tremendo, ¿no? Ese es un ejemplo tremendo que yo digo, tenaz, mentirle a Dios. Porque uno a la gente le miente y queda como fresca la gente mintiendo, pero mentirle a Dios. Y en esa época caían muertos. Dios ha tenido misericordia con nosotros, o si no, no existiéramos ninguno. Sí, por mentirle a Dios. Bueno, hay más versos, pero ese es el principal ejemplo que yo quería dar de mentirle a Dios. Entonces, lo que Dios nos pone en nuestro corazón que hagamos, hagámoslo, de verdad. No nos arrepintamos porque seguro se le comentó a otra persona y esa dijo, ¿cómo se le ocurre ir a hacer eso? Muchas cosas dicen para contaminar a la persona y el diablo usa, aunque se deje usar, para contaminar al Hijo de Dios, que Dios le pone a hacer cosas, que Dios le pone en su corazón, pero se dejan contaminar y miren qué pecado tan grande mentirle a Dios. Y eso nos resta bendición, eso nos puede llevar a condenación. Otro error es tener en poco la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Samuel, volvemos nuevamente al Antiguo Testamento. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, 2 de Samuel. 2 de Samuel 12. 7. 2 de Samuel 7. ¿Quién vive? A su nombre. Amén, amén, amén. En el capítulo 12 de 2 de Samuel, en el verso 7, dice la palabra preciosa. Aquí nos va a hablar del rey David. Él que tuvo en poco la palabra de Jehová. Dice, ese es un error. Entonces dijo Natán a David, Natán era un profeta, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Cuántas veces hemos despreciado la palabra de Jehová? El Señor nos habla de una manera y de otra, y aún leyéndola nosotros allá en privado, aún lo que se predica acá, aún lo que nos enseñan nuestros pastores, y hemos tenido un poco y hemos despreciado la palabra de Jehová. Y Dios me dio esos ejemplos bíblicos, pues para que veamos que amén, pastor. Siga, pastor. Como estoy hablando de mi testimonio para la gloria de Dios, no vamos a hacerlos aquí, porque sacamos en pantalla. Amén. Deja que el pastor
quédate ahí. Mi esposa daba testimonio. Ella es una gran mujer. Ya la amaba, pero quería amarla mucho más. Amén. Y a valorarla mucho más. Entonces ella contaba que ella se sentía desvalida, porque era el diagnóstico, y hubo una doctora intensivista. Cuenten ustedes que los médicos profieren decretos, para eso están. El asunto es que usted debe saber si los acepta o no, porque usted va a un médico y el médico le saca el decreto, hay tal cosa, hay tal asunto, esto, muchas veces pueden añadir, y los bendecimos, muchas veces pueden añadirle y no se va a curar, y eso es crónico. Bueno, eso funciona en pocas palabras. Nosotros tenemos que ir más allá, a la palabra de Dios. Entonces ella contaba que en un momento dado le dice a Dios, háblame. Escuché esto muy fuerte, como por si Dios le hablara, por si se tenía que preparar para la viudez. Eso es fuerte, estamos hablando de palabras mayores, porque una doctora dijo, si eso es así, él tiene 24 horas de vida máxima. Entonces ella, ¿qué hace? Va a la palabra de Dios, dobla rodilla, le pide palabra de Dios. Dios le da 3 palabras consecutivas en donde le dice que no es de muerte, que es para la gloria de Dios. Entonces yo quiero que usted se imagine, en medio de ese asunto tan difícil, ella se agarra ¿de qué? De la palabra de Dios. No había más. Pero ese aparentemente cosa sencilla fue poderosa. Precisamente a las 24 horas fue que empecé yo a reaccionar. Porque aún la palabra de Dios dice que sucede lo contrario. Y esto es un ejemplo tremendo, porque a veces se tiene el error de tener muy en poco la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios la da Dios directamente. Claro que sí, a usted le habla, usted se mete y ora y Dios le habla. Pero muchas veces la da en el culto. Amén. A través, ¿se acuerdan que Saúl recibió instrucciones de Samuel? Y un profeta es el que le está llamando la atención a David. Le está diciendo, te dimos palabra. O sea, Dios usó profetas, hombres y mujeres que hablan la palabra para dar la palabra. Entonces este es un ejemplo tremendo de cómo sostenerse la palabra de Dios. Dios nos trae un ayuno la próxima semana. Bueno, aquí nunca obligamos a nadie, porque habrá gente que tiene sus fincas, sus viajes. También yo conocí una hermana, por ejemplo, que ella me decía en el Instituto Bíblico La Central que no se hiciera clase, porque eran los únicos tiempos como para poder visitar sus nietos. Decía, bueno, también es cierto, pero en este ayuno lo hemos hecho hace muchos años. Mire que está diciendo el Señor, refuerza más tu poder. Amén. Entonces hay que evaluarlo, hermanos. No sé que quiero pasear o quiero salir o quiero descansar, pero tengo una oportunidad para reforzar mi poder sabiendo todo lo que hay que enfrentar. Pues yo hago el sacrificio, la ofrenda y vengo a esos días de ayuno. Señor, necesito reforzar mi poder en la oración, en mi fe, en todo lo que tú me permites. Amén. Entonces, tremendo esto, porque de la palabra de Dios depende la vida y la salvación. Y que tanto se cree, eso depende de la vida y la salvación. Siga, Anita, por favor, que si no me llaman la atención, muchas gracias. Gracias, pastor, por esa apreciación. Gracias, Señor. Entonces, no despreciemos la palabra que el Señor nos da. Por eso, cuando uno lee la palabra, debe leer la conciencia con la dirección del Espíritu Santo para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar, qué es lo que el Señor nos quiere dar, qué es lo que nos quiere abrir los ojos, el entendimiento con lo que nos quiere hablar. No leer la palabra como cualquier otro libro. Bueno, entonces, aquí viene otro error que cometemos a diario, yo creo que con mucha frecuencia. Vamos a ir a Proverbios 3:28. Bueno, pues todos estos errores son para hacernos caer en cuenta. Son poquitos los que saqué, pero son muchos los que cometemos, o sea, muchos los errores. No acabaríamos hoy si hubiéramos hecho toda la lista. Entonces, en Proverbios 3,
28 nos dice el Señor: no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Allá cada uno en nuestro corazón miremos si lo hemos hecho. De pronto alguien muy necesitado nos pide ayuda y se la negamos, así tengamos que darle. Entonces por eso dice: no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Ojo con eso. Y vamos a complementarlo ahí mismo en el libro de Proverbios 21, 13, porque se enlazan esos dos proverbios, o sea, la palabra de esas citas bíblicas. Proverbios 21, 13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Se imaginan que el Señor cierre su oído al clamor de nosotros? Dios mío, guárdanos. El Señor nos guarde de que el Señor cierre su oído al clamor de nosotros. Guárdanos, Dios mío. Que no sea así con nosotros. ¿Sí ves? Vuelvo y les leo: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Señor, si nos hemos negado alguna vez, te pedimos perdón en este momento, Señor. Si hemos cerrado nuestro oído al clamor del pobre, al clamor del necesitado, al que está urgido, Señor, perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y si lo hemos hecho, nunca lo volvamos a hacer. Eso es uno de los errores que Dios me dio en la lista. Y aquí viene uno que es, pues, ese sí es un poquito como que nos toca reflexionar más. Vamos a ir a Proverbios, ahí mismo, Proverbios 10, 19. Si nos detenemos un poquitín. Proverbios 10, 19. Dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. El que habla mucho, ¿no? El que habla mucho peca mucho. Entonces refrenemos nuestra lengua. La palabra de Dios nos enseña que de nuestra boca no deben salir palabras de bendición ni de maldición al tiempo, solo bendición. Dice que de una fuente no puede salir de la misma fuente agua dulce y amarga. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos estar hablando cosas feas, hiriendo, juzgando, murmurando, criticando, maldiciendo, y después venir y orar, y cantar y alabar al Señor. A ver, ¿el Señor va a recibir esas alabanzas? ¿O el Señor va a responder las oraciones que hacemos con esa misma boca que hicimos todas esas maldiciones y que criticamos y que murmuramos y que juzgamos? El Señor no lo va a hacer. Entonces nos dice, aquí cabe también añadir de no juzgar. Sí, es muy fácil juzgar, muy fácil analizar a los demás de acuerdo a nuestro concepto. El Señor no nos pide que juzguemos, nos pide que oremos, que clamemos, pero no juzguemos. Entonces vamos a buscar Lucas 6:45. La palabra de Dios nos enseña tantas cosas a llevar una vida santa. Si la leyéramos, si la meditáramos, nuestra vida sería diferente. Estaríamos más en santidad. El Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces procuremos estar en santidad. El Señor nos ayuda. Si pedimos la ayuda de Dios, no es que sea fácil, pero no es difícil. Para el Señor no hay nada imposible. Dice Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué oyen los demás que nosotros decimos? Guárdanos, Señor, de lo que decimos, porque los ángeles toman nota de todo lo que decimos. No podemos ir por ahí diciendo lo que se nos ocurra, porque eso se vuelve contra nosotros y eso queda ya anotado y Dios todo lo escucha. Así como escucha las oraciones, también escucha todo lo feo que hablamos y lo que decimos. Y también si juzgamos, señalamos. Mire lo que dice en Romanos 2:1-3. Romanos 2:1-3.
2, 1, 3. Tener cuidado con lo que decimos y no juzgar a los demás. Y como este error es de hablar de más, entre el hablar de más está el juzgar a los demás también. Dice Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí ven? Terrible. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que en vez de juzgar, nos miremos a nosotros mismos. Señor, ¿cómo estoy contigo? Señor, si estoy obrando bien, ¿cómo me ves tú? ¿Cómo me ven los pastores? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me ven los de mi casa? ¿Cómo me ven mis vecinos? Entonces volvemos a lo que decíamos al principio, que nos jactamos de ser los mejores, ¿sí? Que no creemos más que los demás. Entonces aquí la palabra nos dice eso, que no juzguemos, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces nosotros nos queda tan fácil señalar y juzgar y hacer detracción de las personas. Entonces, que no sea así con nosotros, porque estamos en camino de perfección, estamos para apoyarnos unos a otros, más, estamos para bendecir a las personas, que si se equivocaron, pues Señor, ayúdalo y sácalo del error, quítale la venda de los ojos, que es oración, más no juzgamiento. Bueno, ya quedan solamente 2 de la lista de errores. Eclesiastés capítulo 5. Son errores de los que tenemos que corregirlos, porque o los corregimos o los corregimos. Eclesiastés capítulo 5, del verso 4, dice la palabra preciosa en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Grave cosa, ¿cierto? Dios mío, Señor, pedí al Señor Espíritu Santo de Dios que nos traiga a la memoria qué hemos prometido. De pronto se nos ha olvidado o nos hacemos los olvidadizos. Hemos prometido tantas cosas y no las hemos cumplido. Entonces, así como el Señor da, también quita. Entonces, cumplamos lo que prometemos. Así no lo digamos con nuestra boca. De pronto en nuestro corazón hemos propuesto bendecir a alguien o hacer algo por alguien y no lo hemos hecho. Entonces, que por misericordia el Señor nos traiga a la mente que hemos fallado en esa área de prometer y no cumplir. ¿Sí? Porque dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Con nuestra boca podemos pecar, y ahí yo creo que muchos hemos fallado en esa parte de prometer y no cumplir. Entonces, cumplamos lo que hemos prometido. El Señor, yo sé que el Espíritu Santo de Dios, si se lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos trae a la memoria que hemos prometido y lo hemos cumplido. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ninguno queremos que el Señor destruya la obra de nuestras manos, nuestro trabajo, nuestra economía. Aquí nos lo está enseñando el Señor, muy clarito la palabra, más clara no nos puede hablar. Bueno, y viene el tema álgido, de tiempo. Vamos a buscar Malaquías 3:10, que es el más conocido, Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Ese sí yo creo que lo conocemos todos. Dice la palabra preciosa en Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Que no falte el alimento en la casa de Dios. Y probadme ahora en esto. Si el Señor nos dice probadme, imagínense nosotros probando a Dios. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde.
pero también puede cerrar las puertas cuando no diezmamos. Así como Él nos dice, abriré, probadme, dice el Señor, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero cuando no diezmamos, y el Señor dice que reprende también por nosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será entera, dice Jehová de los ejércitos. Eso es una palabra con promesa, pero también con exigencia. Eso no es nomás decir, ay, sí, el Señor promete tal cosa, no. Que mirar cuál es la condición para que el Señor abra las ventanas de los cielos, tiene esa condición. Entonces, eso va enlazado también con el amor al dinero. Esa es lo grave. Vamos a Eclesiastés 5. Eclesiastés 5. Dice Eclesiastés capítulo 5, en el verso 10. Eclesiastés 5, verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. Entonces, amemos más a Dios, amemos al que da el dinero, más no al dinero. Busquemos más a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da. Amén. Entonces, la verdad, espero que esta lista de errores nos ayuden, y quiero que busquemos por último Primera de Pedro para cerrar ya. Y hoy tenemos la bendición grande de bendición pastoral. Amén. Primera de Pedro. Primera de Pedro, y con esto ya terminamos. Vamos a ir. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 9. Mire cómo nos quiere el Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este versículo nos está diciendo el Señor que somos escogidos, que somos real sacerdocio y nación santa. Entonces corrijamos por favor todos esos errores que el Señor nos revele a cada uno de nosotros, y la lista que nos dio hoy. Amén. Y si nos faltó, porque hay muchas cosas, hay muchos más errores que cometemos nosotros los humanos, entonces procuremos corregirlos con la ayuda de Dios y en oración para que el Espíritu Santo por misericordia nos recuerde todos esos errores. Amén. Gracias, Anita. Qué tremendo mensaje, ¿verdad? Pero como hemos oído algunas veces, que no sea para decir qué palabra bonita es, cómo aprendí. No. Te repito, amados y amadas, Dios nos pedirá cuenta de todo, y aún cómo aprovechamos estos tiempos. Como somos humanos y necesitamos a Dios, vamos a orar. Usted póngase en pie, por favor, y usted sabe cuáles son sus errores. Conforme a lo que vimos hoy, pueda que haya otros inclusive. Amén. Y aquí no nos está juzgando ni la predicadora ni el pastor. ¿Qué nos está juzgando? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos está juzgando, nos está diciendo, mire, aquí hay errores, ¿cuáles usted cree que tiene? Y también el amor de Dios nos está llevando a una oportunidad. Amén. A deshacernos de esos errores para poder caminar como Dios quiere. Cierre sus ojos, vamos a orar y dígale: Padre, que estás en los cielos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, aquí estoy, Señor. Hoy me has traído una palabra que me ha confrontado, porque tú me quieres en ese camino de la perfección. Tú me has ayudado con tu Hijo Jesucristo, primeramente, que me dio ejemplo que sí se puede caminar en el camino de la perfección. Señor, también tú me ayudaste con tu Santo Espíritu, que me redarguye, que me consuela, que me visita. Pero también, Señor, me has dado tu palabra para que sea un camino de vida. Reconozco mis errores, dígale, reconozco mis errores, unos graves,
unos sencillos, unos más delicados. Y lo que me has traído hoy, Señor, es para elegir que no debo andar en esos errores, que debo procurar una vida sin errores, no traerlos a mi vida, renunciar a ellos, no permitir que el diablo me lleve de error tras error, sino estar en Cristo Jesús para recibir de Cristo Jesús esa fortaleza para poder ser perfeccionado y alcanzar la salvación en el Dios Todopoderoso. Gracias, Dios, porque voy a caminar, prometa, Señor, voy a caminar firme en la perfección que Dios me ha trazado a través de su palabra. Levante sus manos hacia el cielo y antes de recibir la bendición, hable con Dios ahí. Dígale qué milagro necesita, qué respuesta necesita. Hable con Dios. Dígale qué ayuda necesita ya. Porque este es culto de ayuno, donde hay doctrina, pero también ha habido muchos milagros y seguirá habiendo. Cierre ahí sus ojos, levante ahí sus manos, dígale: Señor, yo creo que eres el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce, el Dios que puede crear de la nada mi milagro, el Dios que puede llamar las cosas del cielo y hacérmelas descender para mí, para mis hijos, para mi familia. Yo creo a ese Dios todopoderoso y levanto mis manos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, yo creo que recibo esa ayuda sobrenatural. Y si estás pidiendo por tus hijos, diga: yo creo que mis hijos reciben esa ayuda sobrenatural. Y si estás pidiendo por tu hogar o tu esposo, diga: yo creo que mi hogar recibe esa ayuda sobrenatural. Y si estás pidiendo por ti misma, diga: yo creo que yo recibo esa ayuda sobrenatural, esa ayuda en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, porque eres el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios que conoce, el Dios que todo lo sabe, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora sí, levante las manos al cielo, dígale: gracias, Señor, yo creo que lo he recibido, porque no es en vano buscarte, no es en vano anhelarte, no es en vano encontrarse contigo, Señor. Levante las manos al cielo. Reciba la bendición del Padre, reciba la bendición del Hijo, reciba la bendición del Espíritu Santo de Dios, la bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva, la sentimental. Recuerden, este domingo es Santa Cena, día de renovar el pacto con el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga rica y poderosamente, y así estamos despedidos.